Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia, vídeo número 19. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo, vamos a tratar con los versículos Génesis 13:7, Génesis 13:8, y Génesis 13:9, comenzando con el versículo Génesis 13:7. Génesis 13:7, dice: Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham, y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Génesis 13:7. En los versículos 6 y 7 de Génesis capítulo 13, vemos que surgió un conflicto entre Abraham y Lot. Aunque más precisamente sería entre los de sus casas, no entre el mismo Abraham y su sobrino Lot, el tío y el sobrino. Hoy en día, entre los fieles de Jesucristo y los no fieles, hay conflictos, y siempre sucede así cuando estamos unidos en yugos desiguales, ver 2 de Corintios 6:14, en la Biblia. Tal es como sucede en algunos matrimonios, entre amigos, y también desgraciadamente en la Iglesia. Detrás de esta verdad hay una razón, un principio inalterable, y es que lo carnal y lo espiritual no pueden estar de acuerdo. Hoy en día, muchos seguidores de Jesucristo, no consagrados, han causado y causan testimonios malísimos delante del mundo, con sus críticas, sus contiendas, y sus peleas. Algunos han ido a las autoridades contra otros, peleándose por locales y bienes económicos, y tienen un testimonio fatal delante de las personas del mundo, y los del mundo en lugar de decir, mira cómo se aman, dicen, mira cómo se pelean. Por eso el problema aquí entre los dos grupos no es solo lo material, porque lo material con amor se soluciona. El problema es en lo espiritual. El apóstol Pablo identifica la procedencia de las contiendas en su primera epístola a los Corintios, y también cuando escribe a los Gálatas, y declara que proceden de la carne. Más adelante en la historia de Abraham, surgieron conflictos entre Sara y Agar, y entre Isaac e Ismael. El apóstol Santiago, en la Biblia, pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:1. Aún la tierra prometida no podía contener a dos que estaban en yugo desigual. La realidad de hoy, en el área del mundo donde se movía Abraham, es que todavía continúan los conflictos. Génesis 13:7 dice que, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Aquí se menciona al cananeo como una solemne amonestación para el Hijo de Dios, en su andar sobre la tierra. Es como si el Espíritu de Dios dijera, miren cómo anden avisadamente, porque el cananeo está en la tierra. Además, es posible que el cananeo y el fereceo, con sus comportamientos hostiles, contribuyeron a que Abraham se fuera a Egipto por un tiempo, esto unido también con el hambre que llegó a la tierra de Canaán, ver Génesis 12:10. De todas maneras, el versículo da a entender que estos paganos, el cananeo y el fereceo, observaban la contienda que surgió entre los pastores de Abraham y Lot. Fíjese que, por rara paradoja, es de la bendición de Dios de donde se deriva esta contienda, la cual no es entre Abraham y Lot, sino entre su gente. Mientras estos dos hombres tenían algunas cosas en común, a la vez presentaban grandes contrastes. Abraham en la Biblia es llamado 3 veces amigo de Dios,
en Isaías 41:8, Segunda de Crónicas 27, y en Santiago 2:23. El nombre de Abraham aparece 70 veces en el Nuevo Testamento. Los seguidores de Cristo lo consideran como el padre de la fe. Alguien una vez dijo: nada determina tanto el carácter de un hombre como aquello que ama. Abraham escogió amar a Dios y a su pueblo. Lot enfocó sus afectos en las cosas de este mundo. Estos dos hombres simbolizan las dos alternativas que están siempre presentes delante de nosotros. Nosotros podemos tomar el camino que lleva a la ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ver Hebreos 11:10. O podemos poner nuestra esperanza en aquello que vendrá a estar bajo el juicio de Dios. Génesis 13:8. Ahora vamos a ver al versículo Génesis 13:8, el cual dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Génesis 13:8. Abraham y Lot prosperaron en Egipto, y en la tierra de Canaán. Sus manadas de animales domésticos aumentaron tanto, que los pastores de ambos iniciaron riñas por la pastura. Y por supuesto, la presencia de otras tribus ya existentes en aquella zona, redujo el área donde sus ganados pastaban. Entonces Abraham sabiamente empezó a sugerir que se debía encontrar una solución al problema. En este versículo número 8, Abraham manifestó su nobleza, su gentileza, y generosidad. La chispa saltó de él, porque él era el espiritual. El cristiano verdaderamente hijo de Dios, espiritualmente ve a Dios, y se humilla. Abraham buscaba la paz, como el Señor también nos manda a nosotros a que lo hagamos. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, y Hebreos 12:14 dice: sigan la paz con todos. Así que, el humilde y generoso Abraham, inició la búsqueda de la paz con su sobrino Lot, diciéndole: no haya ahora altercado entre nosotros dos, porque somos hermanos. Recuerden que Abraham, por linaje de sangre, él era tío de Lot. Pero él fue más allá, llamándole hermano. No lo dijo Lot, sino Abraham. Lot no tuvo esta nobleza de carácter como Abraham. Aunque era el más joven y debía haber actuado con deferencia, fue Abraham quien tomó la iniciativa. Nosotros también, en nuestras situaciones diarias, no esperemos que sea el otro quien busque la paz, hermanos, sino que seamos nobles y pacificadores como Abraham, ver Mateo 5:9. Aquí Abraham estaba visualizando cómo detener el conflicto entre sus pastores y los pastores de Lot. Abraham así mostró la fe que él tenía en Dios, y su profundo sentido de responsabilidad hacia otros, cuando dijo: no haya ahora altercado entre nosotros dos, hermanos. Este es un ejemplo muy noble, para aquellos que se encuentran en situaciones de conflictos. Los individuos, las familias, y las naciones se beneficiarían mucho si solamente recordaran este ejemplo. Pablo declaró atinadamente, diciendo: y de una sangre, Dios, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Hechos 17:26. Este versículo es, a todas luces, la síntesis concreta y casi perfecta de un discurso primario de unidad, de una unidad que supera la buena voluntad, y el buen ánimo, que pudieran tener un grupo de ministros de distintas denominaciones, que un día deciden reunirse a tomar un café, y dialogar de temas comunes,
teniendo mucho cuidado de no mencionar ninguno de los puntos de divergencia que los separan. Me quedo con las maneras de Abraham. Lo primero que interesa es que somos hermanos, después podemos hablar de todo lo demás. Sin embargo, la clave que encontramos en Abraham, aquí, la veremos en el versículo 9 que sigue. Es obvio que esto de Abraham, tomándolo de una manera literal, no era lo real, ya que en realidad, Abraham no era hermano de Lot, sino que era su tío. Sin embargo, Abraham estaba hablando de una hermandad en la fe, cosa que Lot, ni por asomo podía expresar. Nosotros deberíamos decir, mira, no nos peleemos con los de aquella denominación, son nuestros hermanos, después de todo. Si queremos ser parte del reino venidero y espiritual de Cristo, debemos ser pacificadores, Mateo 5:9. Sin embargo, hay gente que no solo cree que serán salvos solamente los de su denominación, sino que, hay algunos que creen que solamente serán salvos, los que están en su congregación local. Enseñanza práctica. El ejemplo de Abraham, al tomar el lugar más humilde, a pesar de tener mayores derechos, tiene múltiples aplicaciones a nuestra vida actual. Pronto veremos que Abraham, por tomar el lugar más humilde, él se libró de los ataques de una coalición de 4 reyes, que se unieron para conquistar el área fértil de Sodoma, donde Lot habitaba. Los padres deben empezar a enseñar a sus hijos desde una edad temprana, si es posible desde la edad de 2 o 3 años, que más bienaventurado es dar que recibir. Un niño puede aprender desde sus primeros años de vida, de manera que puede agradar a Jesús, pensando en otros antes que en sí mismo. De hecho, ha habido escenas de niños de 2,5 años, o menos, a quienes sus papás les han dado dulces, u otras cosas, y esos niños regresan una porción para atrás a sus papás. Instintivamente, esos niños ya llevan el conocimiento de, mejor es dar que recibir. A Dios le agrada cuando nosotros le damos a Él, una porción de lo que Él nos da. Por eso yo creo en el diezmo bien dado, cuando lo hacemos para Dios. A los niños, verdaderamente con espíritus cristianos, les gusta pensar en agradar a Jesús. Ellos se sienten muy felices cuando saben que están haciendo feliz a Jesús. Un niño que ha recibido ese tipo de formación cristiana, no encontrará mucha dificultad en su edad adulta, al hacer frente a situaciones en que hay que tomar una posición de humildad, con tal de servir a Dios y a la humanidad. Cuántas cosas maravillosas se podrían lograr, en lo relacionado con la comunicación del Evangelio a los hombres, y a las mujeres, si los cristianos optaran por imitar la actitud que tomó Abraham ante Lot. ¿Y qué podríamos decir de los comerciantes cristianos, los trabajadores, los vecinos, y todos los que nos rodean, que a veces parecen competir con otros cristianos? ¿Qué se puede decir sobre las situaciones del tráfico en las calles y carreteras? Es probable que uno tenga el derecho de vía, o que esté en sus posibilidades de salir adelante, y ganar ventaja al otro chofer. Sin embargo, tratando de imitar a Abraham y seguir una conducta cristiana agradable, se debe preferir ceder el derecho y los privilegios a otros. Cada día y a cada momento, se nos presentan oportunidades de testificar a otros, del amor de Dios, por medio de una actitud no egoísta sino altruista, interesado más por el bien de los demás. Jesús en Lucas 14:11, dijo, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Génesis 13:9. Ahora vamos a meditar acerca de este versículo, el cual dice,
no está toda la tierra delante de ti, te ruego que te separes de mí, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13:9. En esta vida hay momentos en que la separación pareciera ser inevitable. Por lo menos se puede decir que entre hermanos, es más recomendable una separación amistosa, y sustentada por una actitud sabia, que continuar en contiendas y luchas interminables. Aun Pablo y Bernabé experimentaron esta misma situación, Hechos 15:39. Dios sacó a Abraham desde Ur de los Caldeos, una región terriblemente pagana e idólatra, mandándole a dejar todo aquello que lo unía a ese lugar, incluyendo su propia familia, para separarse de la mundanalidad, y así santificar su vida. Porque Dios tenía el propósito de formar en él, una nación santa, apartada para el Señor. El padre de Abraham permitió que éste obedeciera a Dios parcialmente, pues salió de esa tierra junto con Abraham y Lot, y llegó hasta Harán. Cuando Taré, el padre de Abraham, murió en Harán, Abraham no se apartó completamente de su parentela como Dios le había ordenado, Génesis 12:1, porque el relato bíblico nos dice que, desde Harán, Lot el sobrino de Abraham, no se quiso separar de su tío, sino que prosiguió con Abraham hacia Canaán. Ya hemos estado vislumbrando que Lot se presentó como una piedra de tropiezo en la vida espiritual de Abraham, debido a que Lot no era tan de Dios como lo era Abraham. Pero en este versículo vemos que, por fin, Abraham se estuvo separando totalmente de su parentela, tal como Dios le ordenó en Génesis 12:1. Así también muchas veces, es la vida del cristiano de hoy, que aunque él quiere obedecer completamente a Dios, encuentra muchos tropiezos procedentes de sus familiares de sangre, y de otras fuentes problemáticas, que le impiden estar en obediencia total a Dios. Tal como ya vimos en Génesis 13:7, el gran incremento de las riquezas de Abraham y las de Lot, en ganados, generó riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot, por lo que Abraham sugirió a Lot que se separen. En realidad, había problemas entre Abraham y Lot, debido a que Lot vivía según la carne. ¿Cómo resolvieron eso? En este versículo de Génesis 13:9, estamos viendo que Abraham le dio la opción a su sobrino, a que se fuera en la dirección que a él le pareciera mejor, y Abraham se irían hacia la dirección opuesta. ¡Qué hermoso ejemplo! Tómese en cuenta que Abraham, aun cuando estaba consciente de su superioridad y sus derechos, ocupó la posición más humilde, Lucas 14:7-11, y le concedió a su sobrino Lot la oportunidad de tomar la decisión. También esto puede tomarse como un acto de fe de Abraham, al permitir que Lot escogiera primero. Abraham estaba poniendo su vida por entero en las manos de Dios, que lo había llamado, y aún lo sostenía. Cuando las personas que de una u otra forma están juntas, pero no hay acuerdo ni propósito común, es mejor separarse. Abraham cumplió así, por fin, lo que Dios le había dicho mucho tiempo atrás, cuando le dijo que, se fuera de su tierra y de su parentela, y de la casa de su padre, a una tierra que él le iba a mostrar, Génesis 12:1. Abraham andaba mejor sin Lot, y así era como el Señor quería que anduviera. A veces tenemos que echar de nuestra vida cosas, aunque duele. Ciertamente en lo espiritual tenemos que echar así a la carne, y digámoslo también al mundo. De todas maneras, esto le sucederá en lleno a cada hijo de Dios, cuando sea llamado de este mundo al reino espiritual de Cristo. Por eso es mejor asegurarnos ser hijos de Dios. Porque todos somos hechuras de Dios, pero no todos somos hijos de Dios,
ver Romanos 8:14, en la Biblia. Probablemente Lot llegó a ser como un hijo para Abraham, pues eran muy cercanos, y Abraham lo amaba, y separarse no siempre es una experiencia fácil. Ellos habían viajado juntos por decenas de años, y probablemente habían estado juntos durante toda la vida de Lot, y ahora Abraham tuvo que iniciar separarse de él, y eso debió haber sido un dolor en su corazón. Pero Dios posiblemente consoló a Abraham. El espíritu de Lot carece de dominio propio, y por lo tanto, es incapaz de evitar las contiendas, Génesis 14:12-14, y los actos indebidos, ver Génesis 19:30-38. Pronto veremos que Dios le dio más bendición a Abraham, cuando Lot se alejó. Que Dios bendiga a usted.